Eh, Muchas gracias por estar acá conectados. Les pido disculpas por el inconveniente que hubo ayer. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de que la clase plenaria del miércoles se pasaba el jueves por el feriado. Y bueno, hubo un inconveniente en el hospedador en la facultad y no, bueno, lo estuve esperando hasta las 3:30 y nadie me conectaba y bueno, hubo un inconveniente en la comunicación. Nuevamente entonces les agradezco que estén hoy viernes a la tarde. De todos modos, con el día que es hoy, mejor que escuchar una clase Zoom de obligaciones, ¿no? Mamita querida. Gracias nuevamente. Bien, hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante. Si bien todos los temas de nuestra materia son importantes, este es un tema que es un hito fundamental dentro de la vida de la obligación. Si recordamos un poco lo que ustedes han tomado conocimiento de la obligación hasta este momento, recordarán que la obligación se desarrolla en el tiempo, que el tiempo es tremendamente importante para la existencia de una obligación y que en la mayor cantidad de las veces y en las obligaciones de relativa importancia económica, el momento del nacimiento de la obligación no coincide temporalmente con el momento en que la obligación debe cumplirse, o el momento en que la obligación efectivamente se cumple. ¿Por qué? Porque, bueno, si nuestra obligación surge de un contrato de compraventa en cuotas, bueno, yo compro la heladera hoy en Frávega, de paso le hago propaganda a Frávega, por ahí lo engancho como sponsor. Yo compro hoy la heladera en Frávega y la pago en 12 cuotas. La primera cuota me vence dentro de 30 días, la segunda dentro de 60, la tercera y la última dentro de 365 días. O un poco más, porque sería un año y un mes más. Con lo cual, fíjense que la obligación nace hoy, pero los cumplimientos parciales, se difieren en el tiempo. 30 días, 60, 90, 120, 100 y pico, ya me perdí, 150, en adelante, hasta la última cuota. Cada uno de esos momentos de cumplimiento es el momento en que la obligación se paga. Por eso fíjense entonces que el pago nos marca en un momento cronológico definitorio en la vida de la obligación. Digamos, prácticamente el pago es el que le quita la vida a la obligación. La obligación nace para extinguirse. Las obligaciones nacen para extinguirse y esa es una de las diferencias fundamentales que tienen con los derechos reales, que nacen para perdurar. Yo soy dueño de esta botella, pero no soy dueño de la botella durante 30 días o 60 días. Soy dueño de la botella para siempre. Y si nunca me desprendo de la botella, una vez que yo me muera, esta botella pasa por sucesión ab intestato a mis herederos forzosos, que son mis hijos. Y si ellos no la venden o no la destruyen, o no la pierden, o no la donan, o no lo que fuera, la botella sigue estando en el patrimonio de la persona titular, dueña de la botella. En cambio, las obligaciones no. Por una necesidad de seguridad jurídica, por una necesidad de paz social, las obligaciones tienen en su esencia su muerte asegurada, su extinción asegurada. Y la extinción normal de la obligación, la extinción querida por las partes, lo que han tenido en mira las partes cuando la obligación ha nacido, es que la obligación se extinga mediante el pago. No que la obligación se extinga mediante alguno otro de los medios de extinción que más adelante veremos, sino que tienen en cuenta o tienen en mira que la obligación se extinga porque el deudor paga, cumple. Una cuestión metodológica. ¿Por qué hablamos del pago ahora? Si estamos diciendo que el pago es uno de los medios de extinción de obligaciones.
siendo que los medios de extinción de obligaciones los vamos a ver dentro de algunas semanas, cuando lleguemos cronológicamente en esta lógica que tiene el cronograma. Los medios de extinción es lo último que se ve, cuando la obligación deja de existir. Bueno, porque desde hace un tiempo, tanto en los programas de las facultades de Derecho de nuestra materia, como los modernos autores, tratan al pago no simplemente como un medio de extinción de las obligaciones, sino como el efecto normal de la obligación. Y por eso es que nosotros también en nuestra materia, en nuestro programa de estudios, hemos colocado al pago dentro del tema de los efectos de las obligaciones. No lo tomamos simplemente como uno de los medios que extingue la obligación, sino que, reitero, como las partes han tenido en mira que la obligación se cumpla mediante el pago que realice el deudor a favor del acreedor, entonces por eso se estudia anticipadamente dentro de los efectos de las obligaciones. Hechas estas aclaraciones, vemos qué es el pago. Y el pago está en el Código Civil y Comercial definido en el artículo 865. Prácticamente es una definición calcada de la definición que traía el código anterior. El 865 dice el cumplimiento de la prestación, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. El código anterior difería en una sola palabrita. El código anterior decía el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Hoy el código dice que constituye el objeto de la obligación. Fíjense qué armónico que es este artículo con el artículo 725 del Código Civil y Comercial, que nos define a la prestación. Dice 725, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser, bueno, y da las características de la prestación. El 865 dice, el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto que constituye el objeto de la obligación. De tal manera, cumplir con la prestación es realizar el pago. Cumplir con la prestación que constituye el objeto de la obligación. En cuanto a las acepciones que tiene la palabra pago, en los distintos ordenamientos jurídicos se le ha asignado distintas acepciones. Así podemos hablar de una acepción amplia, de una intermedia y de una restrictiva. Les anticipo, nuestro código está por la tesis intermedia. La tesis amplia dice que cualquier medio de extinción que provoque la liberación del deudor es pago. Ya sea que se cumpla con la prestación, o que el acreedor renuncie o remita la deuda, o que se produzca una novación, o una compensación, o una imposibilidad de cumplimiento, etc. Cualquiera de esos medios que extinga la obligación y libere al deudor implica pago. La acepción intermedia es que el pago es, como lo dice la definición de nuestro código, el cumplimiento de la prestación. Solo hay pago cuando la obligación se cumple. Si la obligación se extingue por alguno de los otros medios, se habrá extinguido por alguno de esos medios, pero no se considera que hubo pago. Pago solo es el cumplimiento de la prestación. Del cumplimiento de la prestación de cualquier tipo de obligaciones, ya sean obligaciones de dar, cosas o dinero, ya sean obligaciones de hacer o ya sean obligaciones de no hacer. El deudor de la entrega de una cosa cumple si entrega esa cosa. El deudor de la entrega de una suma de dinero cumple si entrega la suma de dinero. El deudor de la realización de un hecho determinado cumple, es decir, paga, si realiza ese hecho determinado. El deudor de una obligación de no hacer, el deudor de una abstención, cumple mientras no realice el objeto prohibido. ¿Está claro? Cualquiera sea la causa de la obligación, cualquiera sea la característica de la obligación, el cumplimiento de la prestación es pago. La tesis amplia es cualquier medio de extinción que provoque la liberación del deudor. Eso significa pago. Y la tesis más restrictiva lo restringe a la acepción pago exclusivamente al cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero. Por ejemplo, el sistema alemán. El sistema alemán se considera que hay pago solamente cuando lo que se cumple es una obligación de dar dinero.
reitero, por la definición del 865, el pago es el cumplimiento de la prestación, cualquiera que sea la obligación de que se trate. En cuanto a la naturaleza jurídica, el Código Civil y Comercial ha dado final a una discusión bastante importante que había entre los autores y en la jurisprudencia respecto de si el pago era un acto jurídico o si era un hecho jurídico o si era un simple hecho material o era un hecho debido, si el pago era un acto jurídico unilateral o bilateral. Bueno, el Código ha zanjado en gran medida esta discusión, diciendo en el artículo 866, las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago con sujeción a las disposiciones de este capítulo. De tal manera, bueno, hoy ya no nos cabe duda, porque la ley lo dice, el pago es un acto jurídico. Y realmente el pago es un acto, y no solo porque la ley lo diga, el pago es un acto jurídico porque es un acto humano, voluntario, lícito, que tiene por finalidad inmediata la extinción de una obligación. ¿Está? ¿Quiénes son los sujetos del pago? Acá hago un énfasis especial porque ustedes cuando me... Bueno, Sharon, bienvenida, adelante. Cuando digo ustedes me refiero en general, no lo que solemos ver en los exámenes, es que ustedes identifican los sujetos del pago con los sujetos de la obligación. Y ante una pregunta aspetada, así, apelando a la distracción del alumno, decimos, ¿quiénes son los sujetos del pago? Y dicen, acreedor y deudor. Es la respuesta que primero aparece y es equivocada. Acreedor y deudor son los sujetos de la obligación. Los sujetos del pago son el solvens y el accipiens. El solvens es el que paga, el accipiens es el que recibe. Doctor, consulta. ¿Cómo? Le hago una consulta. Dentro de esos están... No Perdón. Bien. iPhone. Qué nombre Sí, raro. Eliana. iPhone. Eliana sin cámara porque me estoy quedando sin batería. Perdón, doctor. Dígame. Le consulto. Dentro de ellos están los terceros interesados y no interesados, ¿verdad? Ahora no me cuente el final de la película. En un ratito hablamos. Perdón. Vamos de a uno, de a poquito. Sí, ya tengo nueve preguntas en el chat. A ver. Hola, profesor. No se perdieron nada. Al contrario. Pavadas hasta ahora. Bien. El solvens y el accipiens, les decía, pueden coincidir con el deudor y el acreedor. Obviamente, si el que paga es el deudor y el que recibe es el acreedor, solvens que paga es el deudor, accipiens que recibe es el acreedor. Ahí coinciden. Y esto sería lo ideal. Digamos que Juancito y Pedrito, Juancito le prometió entregarle una bicicleta a Pedrito. Bueno, los dos tienen en mira que cuando llegue el momento del pago, Juancito le va a entregar la bicicleta a Pedrito. En este caso, solvens y accipiens coinciden con deudor y acreedor. Pero esto no necesariamente es así, ni obligatoriamente es así. Recuerden ustedes, y es algo que vamos a estudiar más adelante, las obligaciones son esencialmente transmisibles, son esencialmente cedibles. Es decir, se puede transferir, se puede transmitir no solo la calidad de acreedor, sino que también se puede transmitir la calidad de deudor. Por lo tanto, los sujetos del pago, los sujetos en el momento del pago, pueden no coincidir con los sujetos en el momento del nacimiento de la obligación. Pero por otro lado, aún en las obligaciones donde la persona del deudor no es esencial para el cumplimiento, estas obligaciones son las que se llaman obligaciones intuitae personae, u obligaciones inherentes a la persona, donde si no las cumple el deudor, no se pueden cumplir. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo contrato a un violinista para que esta noche ejecute un concierto en mi teatro, bueno, si el violinista se muere, no pueden venir los hijos, que por ahí también saben tocar el violín, a tocar el violín, a ejecutar el concierto. Ni el deudor, el violinista, puede ceder su deuda a un tercero para que venga y toque, porque se pensó en las características personales del deudor y es el único que puede cumplir con esa obligación.
Generalmente las obligaciones de hacer, en las cuales se tienen en cuenta las características del que va a hacer, son estas obligaciones intuitas de personaje. Pero en las demás obligaciones, donde la persona del deudor no es esencial, pensemos en la obligación de entregar una botella, la puede entregar cualquiera, en la obligación de pagar una suma de dinero, lo puede realizar cualquiera. Puede ser que el solvens no constituya con el deudor, no coincida con el deudor. Bueno, si está manejando, mire el camino, no mire el celular. Por lo tanto, el solvens, reitero, es el que paga y el accipien es el que recibe. Empecemos por el solvens. El solvens puede ser, dijimos, el deudor o puede ser un tercero. Y los terceros los vamos a dividir en terceros interesados y terceros no interesados. ¿Cuál es la diferencia entre un tercero interesado y un tercero no interesado? Que el tercero interesado es un tercero que se perjudicaría en un derecho patrimonial propio si la obligación no se cumple. En cambio, el tercero no interesado es un sujeto distinto del deudor que no se perjudica en el caso de que la obligación no se cumpla. Clásico tercero interesado es el fiador en un contrato. El fiador en un contrato, por ejemplo, en un contrato de locación, es un impresionante tercero interesado porque a él le interesa que el locatario cumpla con el pago del alquiler, porque si no, va a venir el acreedor a ejecutarle los alquileres adeudados en su propio patrimonio. Perdón, ¿vendría a ser el que sale de garantía, por ejemplo? Sí, el fiador, le dije. Fiador, los sinónimos. En cambio, los terceros no interesados son todos los demás, todas aquellas personas que no se perjudican si la obligación no se cumple. Digamos, yo soy tercero no interesado en las obligaciones que todos ustedes sean deudores y no hayan cumplido. Pero si alguno de ustedes fuera inquilino, en un locatario, en un contrato del cual yo soy fiador, yo soy tercero interesado. Porque si no pagan el alquiler, el locador va a venir a reclamarme a mí. ¿Estamos? El pago realizado por el solvens extingue el crédito y lo libera. En cambio, el pago realizado por un tercero... Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, la escucho. Habló de los terceros interesados y los no interesados. Los interesados estarían casi como obligados porque tienen un perjuicio, pero los que no tendrían interés, que es por favor, digamos. ¿Por qué pagarían, dice usted? Claro, como por un favor, no están obligados por la ley, digamos. No, absolutamente. Podría ser cualquiera. Puede ser por una razón sentimental, por una razón familiar, por una razón de vínculo. Yo puedo pagar una obligación de la cual es deudor un hijo mío. ¿Por qué? Claro, pero los terceros interesados estarían, claro. Los terceros interesados estarían obligados, ¿o no? Sí, claro, los terceros interesados, si el deudor no paga, pagan ellos. Están obligados, claro. La acción puede dirigirse también contra el tercero interesado. ¿Está? Claro. Gracias. De tal manera, la ley coloca en una prioridad a los terceros interesados. Y los terceros interesados, entonces, tienen el derecho de pagar aún en contra de la voluntad del deudor y del acreedor. Tanto el deudor como los terceros interesados tienen lo que se denomina el ius solvendi. ¿Qué es esto del ius solvendi? Esto también uno pregunta rápidamente al pobre alumno distraído. Dígame qué es el ius solvendi. Rápidamente el alumno dice ius derecho, solvendi pagar. Es el derecho de pagar. No es el derecho de pagar. Porque si fuera simplemente eso, no avanzamos en nada. No me explica el ius solvendi diciéndome qué es el derecho de pagar. Por supuesto que el tercero interesado tiene el derecho de pagar,
Pero lo importante del ius solvendi es que el tercero interesado tiene el derecho de imponerle el pago al acreedor. Es decir, el acreedor no puede rehusar un pago que le ofrezca o el deudor o el tercero interesado, porque ambos tienen ius solvendi. ¿Cómo se materializa esto? En el caso de que infundadamente el acreedor se oponga a recibir el pago, tanto del deudor o de un tercero interesado, cualquiera de estos dos puede realizar el pago mediante la consignación judicial o extrajudicial, según corresponde, ya lo veremos más adelante. ¿Está bien? Bueno, adelante. No hay ningún problema. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la importancia de ser tercero interesado? El acreedor no tiene derecho, no tiene derecho a rehusar el pago que le realiza el tercero interesado. Porque el ius solvendi que la ley le otorga al tercero interesado le permite, en el caso de que esto se produzca, es decir, que el acreedor rehúse el pago que le ofrece el tercero interesado, puede ir y consignar. En cambio, el tercero no interesado solo puede pagar si el acreedor le acepta recibir el pago. Y si el acreedor se rehúsa, no tiene la posibilidad de consignar judicialmente. Esto lo dice el artículo 881, que dice, bueno, vamos a leer de dos artículos antes. Dice, el 879 dice la legitimación activa. El deudor tiene el derecho de pagar. Si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Si hay un deudor y un acreedor, bueno, el deudor es el que tiene el derecho de pagar. Si la obligación es de sujeto plural, es decir, hay varios deudores, bueno, ¿quién tiene el derecho de pagar? Y tendremos que analizar 4 situaciones distintas. Si la obligación de sujeto plural es o más divisible, indivisible, simplemente mancomunada, solidaria, concurrente o disyunta. Son 7 posibilidades parcialmente distintas. Lo estudiaremos cuando veamos las clases de obligaciones. Por ahora, el deudor también tiene el derecho de pagar. Si es plural, ya lo veremos más adelante. El 880 dice, el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito y lo libera. Lo que les decía hace un rato, si el deudor le paga al acreedor, el crédito se extingue y él queda liberado. ¿Recuerdan los efectos de la liberación o cómo se materializa la liberación? Artículo 731, mediante la extensión del recibo de pago que extiende el acreedor. Y el 881 dice, ejecución de la prestación por un tercero. La prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor o hubiera oposición conjunta del acreedor y del deudor. La primera parte es importante, lo de las obligaciones inherentes a la persona. Si solo el deudor puede cumplir con la prestación, entonces el pago por terceros queda, es de imposible cumplimiento. Ahora, la segunda parte, si hubiera oposición conjunta de acreedor y deudor, vamos a ver cómo se diluye con la segunda parte del artículo. Dice, tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor. Por lo tanto, eso que decía arriba de que no se puede realizar el pago por un tercero cuando hubiese oposición conjunta de acreedor y deudor, respecto del tercero interesado no camina, porque el tercero interesado puede pagar, tiene el derecho de pagar, tiene el ius solvendi para imponerle el pago al acreedor, aunque deudor y acreedor se opongan. Y si ocurre esto, consigna judicialmente si quiere liberarse, obviamente. ¿Está claro? En cambio, los terceros no interesados, aquellos que no se perjudican aunque el pago no se verifique, solo podrán pagar si no hay oposición individual o conjunta de acreedor o deudor. ¿Cuál es el efecto del pago por tercero? Claro, dijimos hace un rato, junto con el artículo 880, que si el deudor le paga al acreedor, se producen los dos efectos principales del pago, que son la extinción del crédito y la liberación del deudor. Pero si paga un tercero, no se producen los dos efectos. ¿Por qué? Porque si el tercero le paga al acreedor,
El deudor luego va a quedar comprometido con el tercero que pagó. Salvo que el tercero haya pagado simplemente por hacerle una liberalidad, por hacerle un favor al deudor, lo que va a pretender el tercero es que el deudor le repita aquello que éste tuvo que pagar al acreedor. Por lo tanto, tenemos que ver tres situaciones distintas. Que el pago haya sido... por ahora, yo les aviso, ¿hasta cuándo? Por ahora no hacemos diferencia entre terceros interesados o no interesados. Esta explicación que sigue vale para cualquiera de los dos, ya sea que pague un tercero interesado o no interesado. Las tres situaciones posibles son que el pago el tercero lo realice con asentimiento del deudor, que el pago el tercero lo realice con ignorancia del deudor, o que el pago el tercero lo realice en contra de la voluntad del deudor. Bien, vamos a ver los tres supuestos. Primero, Profe, sí, ¿le puedo hacer una consulta? dígame. Si el tercero no interesado paga, ¿también carece de uso el bendi? Y si paga, ¿para qué quiere el uso vendi? No, por eso tenía la duda. No sabría si carecía o no. ¿Para qué sirve el uso vendi? Para exigir el pago. No, no entendió nada, Natacha. Yo dije que el ius solvendi es el derecho de imponerle el pago al acreedor. El pago, claro, al acreedor. Si el acreedor se rehúsa, entonces el tercero va a poder consignar judicialmente. Pero si usted me dice que el tercero perfecto. pagó, no hubo rehusamiento No hubo. por parte del acreedor, el acreedor aceptó. El ius solvendi adquiere importancia una vez que el acreedor se niega a recibir el pago. Si el acreedor acepta, listo. Después se arreglarán las cuestiones entre tercero y deudor. Listo. Por eso reitero, les dije, por ahora, hasta que yo les avise, no hacemos diferencia entre terceros interesados o no interesados. Primer supuesto, el tercero, paréntesis, interesado o no interesado, paga con asentimiento del deudor. El asentimiento puede ser de dos tipos. Puede ser un asentimiento expreso, el deudor le dice al tercero andá y pagá, lo cual implica que hay un mandato, una encomienda, donde el deudor contrató a otra persona para que realice a su favor un determinado acto jurídico, ¿cuál es? Que realice el pago. O puede ser un asentimiento implícito. Si el deudor, sabiendo que el tercero va a pagar, no se opone. Con lo cual lo que habría es un mandato tácito. En ambos casos hay un mandato, o expreso en el caso de que el deudor lo mande al tercero a pagar, o un mandato tácito en el caso de que, aún sabiendo el deudor que el tercero va a pagar, no se opone. ¿Está claro? Bien. Tercero le paga al acreedor. ¿Qué acciones el ordenamiento jurídico le otorga al tercero para recuperar del deudor lo que pagó? Dos acciones. Por un lado, como dijimos, si hay un mandato entre deudor y tercero que pagó, tiene la acción de mandato. No lo vamos a buscar ahora en el código para no perder tiempo, pero después busquen en el contrato de mandato, están las relaciones que se producen entre el mandante y mandatario. Cuando el mandatario, en nuestro caso el tercero, anticipó sumas que después va a pretender percibirlas del deudor, del mandante, en nuestro caso el deudor. Por lo tanto, por un lado tiene la acción de mandato. Pero por otro lado, el código le da otra acción más al tercero que pagó con asentimiento del deudor, que es la acción de subrogación legal. ¿Qué es la subrogación? Otra pregunta en general que ustedes suelen equivocarse en la respuesta. El pago con subrogación legal o el pago con subrogación no tiene, grábenselo esto en la cabeza o pónganse un cartelón rojo donde estén escribiendo, el pago con subrogación legal no tiene nada que ver con la acción subrogatoria del artículo 739 del Código Civil. ¿Está? El pago con subrogación legal no tiene nada que ver con la acción subrogatoria. Tienen nombres similares, pero no tienen nada que ver. ¿En qué consiste el pago con subrogación? Significa que el tercero que le paga al acreedor, por el hecho del pago, se va a colocar en el lugar que tenía el acreedor contra el deudor.
lo va a sustituir. Subrogar significa eso, sustituir o ponerse en el lugar de. De tal manera, el código, fíjense, artículo 915 en adelante, lo que hace es otorgarle el derecho al tercero que paga al acreedor a sustituirse en el acreedor en todos los derechos, acciones y garantías que el acreedor tenía respecto del deudor. ¿Está claro? Por lo tanto, el tercero que le pagó al acreedor se pone en lugar de acreedor y va a poder recuperar lo que pagó del deudor con todas las acciones, derechos y garantías que tenía el acreedor satisfecho. Ahora bien, ¿por qué el código le dará dos acciones? ¿Es libre el tercero de elegir cualquiera? Bueno, obviamente, estamos en presencia de normas supletorias de la voluntad de las partes, por lo tanto, por supuesto que va a ser libre el deudor, el tercero, o el abogado del tercero, en elegir la acción de mandato o elegir la acción de subrogación legal. Pero esta libertad no es absoluta, o digamos, no es gratuita, porque no se puede equivocar, en determinados supuestos, no se puede equivocar en qué acción elegir. Veamos por qué. Imagínense que lo que el tercero le pagó al acreedor fuera una obligación prescripta. El deudor le dijo al tercero, andá y pagá esta deuda, pero está prescrita, andá y pagá esta deuda. El tercero va y cumple el mandato, paga la deuda. Si para recuperar lo que pagó utilizara la acción de subrogación legal, es decir, colocarse en el lugar que tenía el acreedor, ¿tiene algún derecho para reclamarle al deudor? ¿Alguien me puede contestar? Quiero escuchar un sí o un no. No, yo creo No. que No. no. ¿Por qué? No, porque ya prescribió. Porque prescribió, entonces como no tiene derecho. Entonces me equivoqué de acción. En este caso, si me mandaron a pagar una obligación prescrita, no tengo más alternativa, si tengo alguna aspiración de poder recuperar lo que pagué, en ir por la acción de mandato. Ahí no importa si es una obligación prescrita o si es una obligación civil, porque acá me encomendaron pagar esta deuda. Yendo por la actio mandati, por la acción de mandato, voy a poder recuperar todo lo que pagué, con más los intereses desde el día que realicé el pago hasta el día que se me restituye. ¿Está claro? Por otro lado, imaginemos que lo que me mandan a pagar, yo soy el tercero, lo que el deudor me manda a pagar es una obligación que no está prescripta y que estaba garantizada con una garantía hipotecaria. Yo le pago al acreedor, fíjense, ¿qué me convendrá? ¿Ir por la subrogación legal o por la acción de mandato? A ver quién me contesta. A quien me contesta me Por la subrogación legal. Subrogación legal, ¿Por qué? porque se pone en lugar del acreedor y puede... Y porque exigirle adquirís al la deudor. garantía del Porque tiene un Exacto. título ejecutivo. Está hablando Rodrigo. Claro. No, se pone en lugar del acreedor y puede exigirle al deudor que le devuelva lo que pagó. Si va por la acción de mandato también. La respuesta Porque es un acto jurídico. Tenía el acreedor, perdón. Tiene acceso a esos derechos. ¿A cuáles? Para poder repetir la parte, porque creo que mencionó un derecho de una garantía o algo así, entonces en ese caso sí Una tiene obligación el papel. hipotecaria, dije yo. Exacto. Porque es un entonces hecho puede jurídico, tener un una acto garantía jurídico. hipotecaria, porque pasa a tener los derechos, acciones y garantías, ¿no? Brisa, repítame su respuesta. Que creo que tendría derecho a esas garantías, entonces si lo hace por la acción subrogatoria legal, pasaría a tener esos derechos de la acción hipotecaria y entonces podría sustituirlo. No me diga subrogatoria legal. Dije que la acción subrogatoria no tiene nada que ver con el pago con subrogación legal. Es correcto, porque piensen ustedes que la garantía hipotecaria es la garantía más poderosa que existe en nuestro derecho. Si el deudor no me paga, le remato la casa y me quedo con el producido de la casa.
y tengo un privilegio que está muy por encima del resto de los acreedores. Por lo tanto, si voy por la acción de mandato y el deudor se me insolventa, tengo solamente un crédito personal que voy a ir como quirografario a la cola de su quiebra o de su concurso civil. En cambio, si voy por la acción de subrogación legal, como lo sustituyo al acreedor hipotecario, voy a poder aprovechar, yo dije hoy, todos sus derechos, todas sus acciones, todas sus garantías. Y acá la garantía importante de la que me voy a aprovechar es la garantía hipotecaria. Me convierto yo en un acreedor hipotecario. ¿Está claro? Fíjense entonces, en cada obligación, el abogado del tercero que pretende iniciarle un juicio al deudor para recuperar lo que pagó, tiene que analizar bien qué acción va a intentar, si la acción de subrogación legal o la de mandato. En algunos casos le conviene la de mandato, en algunos otros le conviene la de subrogación legal. Por lo tanto, si bien uno es libre de elegir la acción que quiera, la elección no es gratis, puede ser bastante cara. ¿Está claro? Segundo supuesto, el pago el tercero lo realiza con ignorancia del deudor. Es decir, el tercero paga y el deudor no sabe que el tercero está pagando. En el primer caso dijimos que se producía una relación de mandato entre el tercero que pagaba con el asentimiento del deudor. Entre deudor y tercero había un mandato, una encomienda para la realización del pago. Acá lo que hay es una figura similar pero distinta. Se llama gestión de negocios. La gestión de negocios es cuando un tercero sin mandato se encarga de los negocios de otra persona. Imaginen este supuesto. Mi vecino se va a Europa. Bueno, ahora viajar está medio complicado, ¿no? Pero pónganle que no hay pandemia. Mi vecino se va a Europa durante 3 meses. No me deja encargado nada. Realmente no lo tratamos mucho, más que un buen día a la mañana cuando uno saca el auto, si nos cruzamos a la noche, hasta luego y nada más. Mi vecino se va. Y yo veo que le entran a caer los impuestos, los servicios, las tarifas que Obra Sanitaria, Municipalidad, EDEA, Camusi, se la van tirando al porche de su puerta. Yo digo, pero la pucha, pobre tipo, le van a cortar la luz, le van a cortar el gas, le van a cortar el agua, le van a iniciar una ejecución fiscal porque no le está llegando el impuesto inmobiliario, la tasa municipal se va a llenar de juicio, va a tener que pagar intereses. Yo me voy a comportar como un buen vecino. Agarro todas esas boletas y las pago a todas. Estoy realizando una gestión de negocios. La gestión de negocios, para que el gestor que realiza ese gasto pueda recuperar lo que invirtió, tiene que tener una característica fundamental y es, sí, yo soy de esos, Pablo, soy un buen vecino. Tiene que tener la característica fundamental en que es que la gestión sea útil. ¿Sea útil para quién? Sea útil para mi vecino. Bueno, acá no cabe duda que la gestión es útil, porque yo le pago la luz y evito que se la corten, le pago el gas y evito que se lo corten, le pago la tasa municipal y evito que le inicien un juicio y le cobren intereses, honorarios, gastos, costas, etc. La gestión es útil, ¿no? Guardo todas las boletitas, pasan los 3 meses, vuelve mi vecino. El primer día que nos cruzamos le digo, vecino, mire, le llegaron todas estas boletas, ya que no sabe, se las pagué. Acá están, ¿me puede devolver lo que yo le pagué? Mi vecino me saca a los gritos, casi a las trompadas. Me dice, que sos un metido, que sos un entrometido, un comedido, que venís acá a pagar, yo no pensaba pagar nada, porque yo estoy furioso con la administración municipal, que esto, que lo otro, yo no pago las tasas. Bueno, yo tengo 2 alternativas, o quedarme tranquilo y decir pierdo todo, o comportarme como un tercero que pagó con ignorancia del deudor y hacer uso de los derechos que me confiere esta gestión de negocios. Por lo tanto, inicio un juicio para que mi vecino me pague lo que me debe.
Esta es la primera alternativa que tiene. Obviamente, recuerden, atención con esto, la gestión, para que produzca efectos jurídicos, dije yo, debía ser útil para el patrimonio de mi vecino. Si yo le pagué impuestos prescriptos, o si le pagué impuestos que tiró el cartero equivocadamente porque eran del vecino de enfrente o de la vuelta, la gestión que yo hice fue inútil. De tal manera, todas las gestiones inútiles que yo haya hecho, no tengo derecho a cobrarlas. Solo podré cobrar las gestiones útiles. ¿Está claro? Esa es la primera vía que puedo elegir para recuperar lo que pagué como tercero ante la ignorancia del deudor. Pero también, de la misma manera que con el pago con asentimiento, tengo la posibilidad de ir por la subrogación legal. ¿Cuál acción elegir? Remito a la explicación que di hace un ratito. Depende de la obligación que se haya abonado, que se haya pagado, será la acción que elija. En algunos casos será más conveniente la acción de subrogación legal, por las garantías de las que yo pueda aprovecharme. En otros casos será más conveniente la gestión de negocios, si la deuda es muy antigua y pretendo recuperar los intereses que se han devengado. Todo esto que yo les he comentado está en el artículo 882 del Código Civil y Comercial, que dice: la ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que a. el mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor, b. el gestor de negocios que obra con ignorancia de este. Nos vamos a la última parte, dejamos el inciso C para la explicación que viene a continuación, y dice la última parte: puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Y si nos vamos al artículo 915, dice: la subrogación legal tiene lugar a favor Se le tildó, profe. Hola, hola. Hola, ¿están? Ahí volvió. Ahora sí. Ahí volvió. Ah, me fui y volví. Bueno. Sí, Lucas, yo sí, 915, inciso B e inciso C, que lo vamos a ver ahora. El tercer supuesto, ¿me ven? ¿Me muevo? ¿Está todo ok? El tercer supuesto es el pago que el tercero realiza en contra de la voluntad del deudor. Acá sí vamos a hacer la diferencia entre si es un tercero interesado o no interesado. ¿Cómo es el supuesto? El tercero va a pagarle al acreedor y el deudor le dice: no pagues. Hay una voluntad en contra. Si es tercero interesado, recuerden, por el 881, el tercero interesado, como tiene ius solvendi, puede pagar aún en contra de la voluntad del deudor y del acreedor. Bueno, acá el acreedor no puso reparos, sino que aceptó lo que el tercero interesado le pagó. En cambio, el tercero no interesado solo puede pagar si hay voluntad concordante del deudor y del acreedor. Si el que pagó es un tercero interesado en contra de la voluntad del deudor, el tercero va a tener también dos acciones. Va a obtener la acción de subrogación legal que surge del artículo 882C, perdón, que surge del artículo 915, inciso C, que decía: la subrogación legal tiene lugar a favor, inciso C, del tercero interesado que paga con la oposición del deudor. Y también va a tener la acción de enriquecimiento sin causa, que surge del 882, inciso C, que decía: el tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que, inciso C, quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa si actúa contra la voluntad del deudor.
En cambio, si el tercero que paga es no interesado, solo tiene la acción de enriquecimiento sin causa. ¿Cuándo procede la acción de enriquecimiento sin causa? Bueno, si ustedes vieron, ya estudiaron las fuentes de las obligaciones, habrán visto que una de las fuentes de obligaciones es el enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa, sin perjuicio que después más adelante creo que hay una unidad que estudia estas fuentes en particular, vamos a adelantar un poquito el tema, es cuando se produce un desequilibrio patrimonial entre dos patrimonios. Se produce el empobrecimiento de un patrimonio a costa del enriquecimiento de otro patrimonio. Y falla la causa fuente. No hay causa que justifique este desequilibrio patrimonial. Digamos, en todo acto patrimonial, en todo negocio, en todo acto jurídico, se produce esto, la disminución de un patrimonio y el aumento del otro. Si yo voy a comprar una virome a un kiosco, pierdo los 10 pesos que valdrá la virome, y el kiosquero pierde una virome de su stock. Por lo tanto, se produce un desequilibrio patrimonial. Pero hay una causa fuente que lo justifica, es el contrato de compraventa. En cambio, cuando falla la causa, hay un enriquecimiento sin causa. ¿Sí? La acción de enriquecimiento sin causa, que se la sigue llamando con el nombre romano, con el nombre latino, se la llama actio in rem verso, es una acción subsidiaria. Solo procede cuando no haya ningún otro remedio más eficaz en los códigos de procedimiento. Y siempre procede por el límite menor. Es decir, si monetariamente no coincide el monto del empobrecimiento con el monto del enriquecimiento, por ejemplo, si el empobrecimiento es menor que el enriquecimiento, la acción procede por el monto del empobrecimiento. Pero si el empobrecimiento es mayor patrimonialmente que el monto del enriquecimiento, procede por el monto del enriquecimiento. Siempre por el límite menor. ¿Está? El tercero no interesado que paga en contra de la voluntad del deudor solo tiene esta acción. El artículo 915 que leímos hace un ratito le da la subrogación, el inciso C, solo al tercero interesado que pague en contra de la voluntad. Por omisión, al no incluir al no interesado, se entiende que el no interesado no tiene la acción in rem verso, pero sí le queda la posibilidad, muy excepcional, de recuperar algo de lo que gastó mediante la acción in rem verso, la actio in rem verso, que es la del enriquecimiento sin causa. ¿Está más o menos claro? Obviamente que en los libros está mucho mejor explicado. Aspiro a que este tema lo estudien por los libros. Y si no, esta clase creo que está subida a la plataforma, pueden leerla ahí. Yo la he subido en algún momento. Profe, tengo una pequeña consulta. Sí. En este caso en particular, ¿no? De que puede apelar a la parte que vendría a ser la acción de enriquecimiento ilícito, perdón, sin causa. Sería porque aún... bien. Cuando no puedo realizar esta acción, ¿no? Porque es un tercero no interesado, pero significa que la realiza igual, ¿no? Que realiza este pago en contra, siendo una acción prohibida porque no lo puede realizar en contra, y entonces trata de recuperar algo de ese pago que hizo, ¿no? No le entendí, discúlpeme. O sea, no entendí muy bien si es que esta persona, ¿no? Que no tiene la autorización de realizar dicho pago, lo realiza igualmente, y con esta acción lo que intenta es recuperar un poco de lo que vendría a ser esa inversión, ¿no? Sí, pero tiene esa acción. Tiene, claro, tiene la acción de enriquecimiento. Esa posibilidad, el ordenamiento jurídico se lo otorga. Bien. Vayamos al otro sujeto, que es el accipiens. El accipiens es el que recibe. El solvens era el que paga, el accipiens es el que recibe. Y de la misma manera que con el solvens, puede ser que el accipiens coincida con el acreedor. Es lo deseable. El acreedor es el titular del derecho de crédito. Es el titular del derecho subjetivo y es el que tiene las acciones contra el deudor si el deudor no cumple con la prestación. Recordemos la definición de obligaciones del 724. Pero puede ser que exista también algún tercero
que se encuentre autorizado para recibir el pago en nombre del acreedor. El artículo 883 nos dice quiénes son los legitimados para recibir el pago. Dice, tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho al acreedor. El primer accipiens, el accipiens natural, el accipiens por antonomasia, es el acreedor. Por lo tanto, el pago... Perdón, ¿qué artículo? ¿Sí? ¿Una pregunta me están haciendo? Sí, ¿el artículo cuál es? 883. 883. El pago... 14 chat veo ahí. ¿Se dan preguntas? Discúlpenme que yo no miro a veces. No le entiendo esa sucesión hereditaria, Axel, si me lo aclara. Por ahí fue un tema medio viejo y ya no tiene sentido. ¿Está por ahí? Axel se fue al baño. Bueno, sigamos. Entonces, el primer accipiens que menciona el artículo 83 extingue el crédito. Perdón, se escucha un ruido, no se escucha bien. Yo estoy en un ambiente muy silencioso. Les pido a que, por lo que veo, están todos muteados. No, Ahora no, sí, ya está, ahora sí se era escucha una bien. chica que estaba desmuteada, ya está. A ver, Ramiro Sinari, sí, mutense todos los que no están muteados, menos yo que me tienen que aguantar, ¿qué va a hacer? Entonces, el primer accipiens, reitero, es el acreedor. Segundo dice, o a sucesionario o subrogante. Claro, las obligaciones, dije hace un rato, son esencialmente transmisibles. Si el acreedor cede su derecho de acreedor a un cesionario, entonces deja de ser acreedor y el que pasa a ser legitimado es el cesionario. Lo mismo en el caso de subrogancia. En el caso de que el acreedor haya sido pagado por un tercero, ese tercero subroga al acreedor y para exigir el pago de parte del deudor. Digamos, no está mal lo que dice, pero chocolate por la noticia. Saquen ustedes cesionario o subrogante y siguen siendo legitimados para recibir el pago. No será por este 883, pero sí será por las normas de la subrogación legal o convencional o por las normas de la cesión de créditos. Digamos que es una especie de sobreabundancia que tiene este artículo, de mencionar al acreedor o al cesionario o al subrogante. Cesionario y subrogante que por ser tales se convierten en nuevos acreedores y el acreedor cedente o subrogado deja de ser tal. ¿Está claro? No es más que la aplicación de los principios generales en materia de transmisión de obligaciones. Esto sí es importante. Dice, si hay varios acreedores, el derecho al cobro de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación. De la misma manera, recuerdan que el artículo 879 lo decía respecto del deudor, si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación, es respecto del accipiens. Si hay varios acreedores, entonces habrá que analizar si la obligación es divisible, indivisible, solidaria o simplemente mancomunada. ¿Está? En cuyo caso, cuando veamos todas esas obligaciones, veremos quién es el que tiene, de los varios acreedores que hay, quién es el que tiene el derecho a recibir el pago por parte del deudor o de un tercero. B, dice, tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho. B, a la orden del juez que dispuso el embargo del crédito. Bueno, acá lo que se planta el artículo es en el hecho de que el acreedor inició un juicio de cobro contra el deudor. Si el deudor paga en el expediente, el pago realizado, el depósito realizado, a la orden del juez, y en el juicio donde tramita la ejecución o el cumplimiento iniciado por el acreedor, tiene efectos extintivos. Mucho más, como dice el artículo, en el caso de que el crédito esté embargado. Si el crédito está embargado, recuerden ustedes que el embargo como medida cautelar lo que produce es la indisponibilidad
de la cosa embargada o del crédito embargado. De tal manera, si yo tengo un crédito embargado, yo deudor, tengo determinada cantidad de dinero para realizar un pago, si viene otro acreedor y me embarga ese dinero, ya no puedo realizar ese pago, porque está indisponible, queda mejor, en mi patrimonio. Y si yo, violando esa orden de embargo, le pago a mi acreedor, estoy, respecto del que trabó el embargo, estoy no solo, el pago va a ser, respecto de él va a ser nulo, sino que estoy cometiendo un delito penal, que es una estafa, una defraudación, tipificada en nuestro Código Penal, el artículo 173. El que paga con cosas o créditos embargados está cometiendo el delito de defraudación. Por lo tanto, no solo el pago va a ser nulo, sino que también estoy cometiendo un delito penal. De tal manera, yo tengo que realizar el pago en el juicio donde se me ha embargado el crédito. ¿Está? Sí. Tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho al tercero indicado para recibir el pago en todo o en parte. Bueno, sigue siendo, digamos, críptico o encriptado el código en esta materia. Vuelve a reiterar a un personaje que era muy común en el derecho romano, que se lo llamaba el adiectus solutionis gratia, que es este tercero indicado. No explica el artículo, tampoco lo explicaba el Código de Vélez Sarsfield, quién es el tercero indicado, pero se deduce de los principios generales de nuestra materia. Tercero indicado, uno podría rápidamente decir, y es el tercero que el acreedor indica para que reciba el pago. Bueno, no, sería un mandatario en ese caso, en cuyo caso sería lo mismo que si recibiera el acreedor. El mandatario del acreedor recibe en nombre del acreedor. Por lo tanto, el tercero indicado no puede ser una persona indicada exclusivamente por el acreedor. Tampoco puede ser indicado exclusivamente por el deudor, porque el deudor no tiene facultades para indicar quién va a recibir el pago. El deudor tiene que pagarle a alguno de los legitimados que indica la ley. Normalmente el acreedor. Por lo tanto, el tercero indicado es una persona que es indicada, que es determinada por ambos, por acreedor y deudor, dentro del contrato donde se ha previsto ese pago. Participa entonces de todas las características de lo que se denomina la estipulación a favor de un tercero, la estipulación a favor de otro, que ahora está legislada, antes se lo mencionaba simplemente en el artículo, si mal no recuerdo, 504 del Código de Vélez Sarsfield, y ahora está determinado en toda la parte de los efectos que los contratos producen con relación a terceros, artículos 1021 a 1035. Ahí tienen todos los supuestos en los cuales un contrato entre partes, que el principio general es que las obligaciones y por ende también los contratos tienen efectos relativos, solo entre acreedor y deudor, solo entre los co-contratantes. Bueno, excepcionalmente, los contratos también tienen efectos respecto de terceros en los casos en que se mencionan en los artículos 1021 a 1035. Les daría como ejemplo de estipulaciones a favor de un tercero los contratos de seguro. Yo, por ejemplo, contrato un seguro de vida y nombro como beneficiarios a mis hijos. De manera tal que si se produce el siniestro que da origen al seguro, es decir, que yo me muero, la compañía de seguros tiene que indemnizar con el premio, la cantidad que hayamos estipulado, a los beneficiarios que son mis hijos. Fíjense que mis hijos son terceros en el contrato de seguro. El contrato de seguro se realizó entre yo, que soy el asegurado, y la compañía de seguros, que es el asegurador. Pero en ese contrato se hizo una estipulación a favor del tercero. Para que el tercero tenga, para que esta estipulación produzca efecto respecto del tercero, el tercero tiene que aceptar la estipulación a su favor y notificársela al deudor. Por lo tanto, producido mi fallecimiento, tendrán que mis hijos denunciar el siniestro ante la compañía de seguros, aceptar el beneficio a favor de ellos y notificárselo a la compañía de seguros. Este es el tercero indicado al que se refiere
el inciso C del artículo 883. Y dice, el tercero indicado para recibir el pago en todo o en parte. ¿Esto qué quiere decir? Que si se pagó parte al acreedor, el tercero indicado puede exigir que se le pague la parte restante a él. Incluso otra cosa muy importante, como es un tercero determinado tanto por el acreedor como por el deudor, esta designación del tercero unilateralmente no puede ser revocada. Es decir, ni el deudor por las suyas, ni el acreedor por las de él, pueden revocar la designación del tercero. Solo la podrán revocar por un acto jurídico bilateral. Si se reúnen deudor y acreedor y revocan la designación del tercero indicado. Pero, por la ignorancia de seguir complicando la cosa, pero esta revocación va a tener operatividad jurídica siempre que se realice antes de la aceptación del tercero y la notificación al acreedor. Al deudor, perdón. ¿Está correcto? Doctor. Esperá que recapitulo, a ver si te contesto. Perdón. Cuando en un contrato se hace una estipulación a favor de un tercero, este tercero, si acepta la estipulación a favor y se la notifica al deudor, tiene el derecho de que se le pague a él. Solamente a él y no al acreedor. Esta estipulación no puede ser revocada de manera unilateral ni por el deudor solo ni por el acreedor solo. Sí puede ser revocada por una cláusula especial tomada bilateralmente, en conjunto por acreedor y deudor. Pero siempre que esta cláusula haya sido tomada antes que el tercero haya aceptado la estipulación a su favor y se la haya notificado al deudor. Una vez que la aceptó y se la notificó al deudor, ya no puede ser revocada. Sí, recibo la pregunta. No, acá cuando dice que puede para el tercero indicado para recibir el pago en todo o en parte, y tenía entendido que una de las características del pago era la integridad, que había que pagar todo, digamos. Por supuesto, por supuesto. Acá lo que se produce es que, digamos, se sobreentiende que hay acá una aceptación de dividir la deuda por parte del acreedor. Si no hay esa aceptación, digamos, el acreedor tiene el derecho de exigir que se le pague la totalidad. Esto se llama integridad en el objeto del pago. Pero no está obligado a recibirlo. Tiene el derecho de exigir la totalidad. Pero el acreedor puede, como son normas supletorias de la voluntad de las partes, puede no hacer uso de ese derecho y aceptar que se le pague en parte. ¿Entendiste? Claro, muchas gracias. Sí, se entiende perfecto. Dice el inciso D. Tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho a quien posee el título del crédito extendido al portador o endosado en blanco, excepto sospecha fundada de no pertenecer al documento o de no estar autorizado para el cobro. Hay determinadas obligaciones que están instrumentadas en lo que se denomina títulos abstractos. Un cheque, un pagaré, donde no se coloca el nombre del beneficiario. Si es un cheque, significa que no son a la orden. Un cheque es a la orden cuando dice a la orden de fulano de tal, en cuyo caso solo lo puede cobrar fulano de tal, o no esté al dorso endosado por otra persona, firmado al dorso, lo cual implica que ese es el que tiene el derecho a cobrar. Los cheques al portador, los pagarés al portador, el legitimado para exigir el cumplimiento es el portador, es el que tiene materialmente el título. De tal manera, ese es el único que está legitimado por el 883D. Pero aclara el código, salvo que existan graves sospechas de que el tenedor no sea el verdadero acreedor. Como dice, salvo sospecha fundada de no pertenecerle el documento o de no estar autorizado para el cobro. Si me entraron en mi casa y me robaron la chequera y yo tenía todos los cheques firmados, va el ladrón, lo llena los cheques y va a cobrarlos al banco. Si yo tengo la denuncia penal hecha de que me robaron la chequera con los cheques número tanto a tanto, entonces el banco ya no lo va a pagar, porque acá existe la sospecha fundada de que el tenedor del instrumento no es el titular, o no está autorizado para ir a percibirlo. ¿Está claro? El principio general
es que en los documentos al portador, el portador es el que puede cobrarlos, salvo estos casos de sospecha fundada de no pertenecer al título del portador. Y el inciso E, que es el último de este artículo 883, dice que tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho al acreedor aparente. ¿Quién es el acreedor aparente? El acreedor aparente es una persona que está en posesión del crédito, que tiene toda la apariencia de ser el acreedor, pero luego resulta vencido en juicio por el verdadero acreedor. Digamos, fue acreedor mientras no apareció el verdadero acreedor y le exigió en juicio que se declare esa circunstancia a favor suyo. Uno de los casos más comunes es el del heredero aparente. El heredero aparente es el que está en posesión de la herencia y después aparece otro heredero que lo pospone en el grado de prelación en la sucesión. Por ejemplo, se muere un tío mío que no tenía herederos forzosos. No tenía esposa, no tenía padre, porque era muy viejito, no tenía hijos. Entonces me presento yo e inicio el juicio sucesorio. Como heredero me convierto en acreedor de todos los créditos que mi tío fallecido tenía. ¿Sí? Resulta que mi tío, que era un calavera, como algún personaje deportivo que ya no está más con nosotros, dejó hijos por todos lados. Y vienen a aparecer ahora los hijos con sus análisis, como es, con sus ADN y sus partidas de nacimiento a exigir ser reconocidos como herederos. Yo me he convertido entonces en un heredero aparente y soy vencido por el verdadero heredero, que es el hijo. El hijo siempre pospone al sobrino. El sobrino ya no hereda al tío. ¿Por qué? Porque hay un heredero forzoso que es el hijo. Los herederos forzosos en nuestro derecho son ascendientes, descendientes y cónyuges, pero no colaterales. Los colaterales, hermanos, sobrinos, no son herederos, y mucho menos los afines, cuñados, suegros, yernos, nueras, etc. Por lo tanto, si yo mientras fui heredero aparente cobré créditos y lo hice de buena fe, es decir, demostrando que yo desconocía la existencia de hijos que pudiera tener mi tío, los pagos que me fueron hechos son válidos. Aunque yo resulte vencido en el juicio que me haga el verdadero heredero. De tal manera, el pago hecho al acreedor aparente, en nuestro ejemplo, al heredero aparente, es válido. Pero siempre que yo fuera de buena fe. Ahora, si yo sabía que había hijos por cualquier lado, y me hice el sonso y no denuncié la existencia de otros herederos en el juicio sucesorio que inicié por mi tío fallecido, entonces no estoy actuando de buena fe, no estoy demostrando mi actuación de buena fe y tendré que restituirle, repetir a favor del heredero real, del acreedor real, lo que yo he recibido. El nuevo heredero puede reclamar lo recibido, en este caso sí, puede reclamar si prueba mi mala fe. Si no prueba mi mala... Ojo, yo no tengo que probar la buena fe, La buena fe siempre se presume. Es el que pretende que yo no actúe de buena fe el que tiene que demostrar mi mala fe. El inciso dice, tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho al acreedor aparente si quien realiza el pago actúa de buena fe y de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado. El pago es válido aunque después sea vencido un juicio sobre el derecho que invoca. El que paga también tiene que ser de buena fe. No me olvide decirlo en la explicación. El que paga también tiene que ser de buena fe. Si el que me paga a mí, porque yo me presento como heredero de mi tío, sabe que hay hijos del muerto, entonces no está actuando de buena fe. Demostrada esa mala fe, el verdadero heredero, cuando aparezca, podrá pedir la nulidad de ese pago y pedir la restitución de lo que yo he cobrado de mala fe. ¿Está más o menos claro? Profe, una consulta. Y en el caso de que sea de buena fe de ambos, aquel otro heredero forzoso no tiene derecho a exigir que le devuelvan esa plata. Espere, ¿usted está con cámara? No la veo. A ver. ¿Ahí me ve? Hágame alguna seña. Ahí, no sé dónde estoy.
Acá estoy, profe. Estoy en mi casa, pero Acá. son 35.000 ¿Acá pantallas. me ve? No, bueno, no importa, me la imagino. Sí, la consulta que yo tengo es, si el heredero, o sea, se demuestra que fue de buena fe de ambos, aquel heredero forzoso, Carolina, es usted. sí, Carolina Leal, Ahí aquel heredero forzoso no tiene ningún derecho en exigir que se le devuelva esa plata de los pagos si el presunto, el primero, gastó, o sea, no hay obligación de que devuelva la plata. No, si Todo fue de buena fe, claro. Si el pago es al heredero aparente, al acreedor aparente, el pago es válido, dice el 880. Exacto, ahí entendí. Gracias. ¿Cuándo soy acreedor aparente? Cuando el deudor le pagó de buena fe, es decir, desconociendo la existencia Exacto. de... Ahora entendí. Gracias. Profesor, Perfecto. profesor, una pregunta. Dígame. La pregunta es la siguiente. El pago de buena fe, el acreedor de buena fe, todo de buena fe. El que pagó, pagó de buena fe. Usted recibió ese pago de buena fe, apareció el heredero obligatorio, ¿sí? Y usted con esa plata compró departamento y los alquila. ¿No le puede reclamar el usufructo de esos alquileres? Es una pregunta, para ver si me encuadra. No le puede reclamar nada, porque el pago fue correctamente hecho. Y el acreedor que lo recibió correctamente. ¿Y el usufructo de esa ganancia tampoco? No. ¿Por qué? No. Porque yo me estoy presentando, yo soy el verdadero heredero. Yo entiendo que vos cobraste buena fe, no sabía de mi existencia. Ahora mi existencia es concreta, la justicia determinó que yo soy el hijo. Bueno, está bien, la que cobraste, cobraste, pero te compraste 20 departamentos, flaco. Era una buena herencia, ¿no? Bueno, sí, estamos viendo. Ojo que no muy tirado de los pelos, ¿eh? Digo, compraste 20 departamentos, flaco, y yo quiero 10 por lo menos. O lo estás alquilando y dame el usufructo de ese alquiler. No se puede, pregunto legalmente, está encuadrado que no puedo reclamar. No tiene ninguna acción para reclamar eso. Eso no significa que de buena voluntad el acreedor aparente lo participe. Pero el verdadero heredero, si se dan los supuestos del 883, no tiene ninguna acción. Gracias, doctor, muy amable. No hay nada. ¿Qué pasa si el pago es realizado a un tercero no autorizado o de los terceros que no figuran en el 883? El 885, primer párrafo, dice: no es válido el pago realizado a una persona incapaz ni con capacidad restringida, no autorizada por el juez a recibir pagos, ni a un tercero no autorizado por el acreedor para recibirlo, excepto que medie ratificación del acreedor. No obstante, el pago produce efectos en la medida en que el acreedor se ha beneficiado. Acá hay 4 supuestos distintos. Primero, es nulo el pago hecho a un acreedor incapaz. Segundo, es nulo el pago hecho a un acreedor con capacidad restringida y donde no hay autorización del juez que declaró la incapacidad restringida, la capacidad restringida, no hay autorización para recibir el pago. Tercero, es nulo el pago hecho a un tercero que no está autorizado. No surge de ninguno de los incisos del 883. Salvo que después venga el acreedor y ratifique ese pago. Esa es la excepción 885, Ivana. Esa es la excepción. El pago realizado a un tercero no autorizado solo será válido si el verdadero acreedor ratifica. Y por último, el pago a un tercero no autorizado también es válido si resulta beneficiado el acreedor por ese pago. Por ejemplo, si le pago a un acreedor de mi acreedor. En ese caso, mi acreedor resulta beneficiado porque ya no tendrá que pagarle a su acreedor, porque estará satisfecho con el pago que yo realicé. ¿Está claro? Esa es la explicación respecto del pago a terceros no autorizados. El tercero siempre debe ser determinado previo al inicio de la obligación. No lo entiendo. ¿Se refiere al tercero que paga o al tercero que recibe? No, al tercero indicado del artículo 883, ¿no es el mismo del 885? 835. Capaz me confundo yo por eso. 835.
No, 85. El que dice ahí que es ni un tercero no autorizado. ¿Es el mismo tercero del 883? No, el tercero indicado es el tercero indicado. Es el Bien. beneficiado que tiene la estipulación a su favor. Es el que tiene el beneficio a su favor, indicado por los dos, por el acreedor y el deudor. ¿Qué hora es? 4:20. Me quedaría, les doy un pantallazo y después lo leen de la plataforma o de los libros sobre el objeto del pago. El sujeto del pago, listo, terminamos, creo que hemos agotado bastante el tema. El que paga mal paga dos veces, claro, Lucas, siempre. Eso es un aforismo popular, pero es muy aplicable a todo este tema. El objeto del pago... Sí. Me quedó una duda que no me terminó de cerrar en la última parte del artículo 885. Hábleme fuerte. En la última parte del artículo 885, cuando dice el pago produce efectos en la medida en que el acreedor se ha beneficiado. ¿Cómo sería un caso en el que se beneficie el acreedor? Si le pago un acreedor de mi acreedor. Listo, bien, perfecto. Ahí mi acreedor se ve beneficiado porque el pago que yo hice al acreedor de mi acreedor no lo va a tener que hacer el acreedor a su acreedor. El objeto del pago, les decía, es coincide con la prestación de la obligación. Es la cosa que se entrega o el hecho que se realiza o la obtención que realiza el deudor a favor del acreedor. Para que el objeto del pago sea válido, se deben dar 5 requisitos, que se establecen como 5 principios, de los cuales los 2 más importantes son los 2 primeros porque se aplican la totalidad absoluta de las obligaciones, que son el principio de integridad, que hace un ratito algo dijimos, y el principio de identidad. El principio de integridad significa que el pago debe ser completo para ser válido. El deudor debe pagar la totalidad si pretende la liberación. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor está obligado a hacer pagos parciales. Si yo debo 1.000, cumplo y me libero si pago 1.000. ¿Está claro? Reitero, son disposiciones supletorias, no imperativas. Por lo tanto, esto no quiere decir que haya acuerdos entre las partes por la cual se otorguen pagos parciales. Vivimos otorgando la posibilidad de hacer pagos parciales. En estas épocas donde es difícil, sí, ahora vamos a los artículos, Natalia, donde es difícil obtener un cobro, hoy ser abogado de acreedores es mucho más complejo que ser abogado de deudores, porque los deudores no tienen dinero, y lo poco que tienen no lo quieren destinar al pago de sus obligaciones. Por lo tanto, si viene el deudor que me debe 1.000 y me dice, mira, te puedo pagar hoy 200 la semana que viene, o el mes que viene 400, pero sí, todo lo que venga va a ser útil. Pero no estoy obligado a recibirlo, no estoy obligado a darle esa ventaja. El principio de integridad indica que el pago será válido si se paga la totalidad. Si se debe capital más intereses, el pago es íntegro si se paga capital e intereses. Por lo tanto, viene el deudor me debe 1.000, viene el deudor a pagarme 1.000, 10 días después que está constituido en mora, entonces si el pago va a ser completo, si me paga los 1.000 o más los intereses por 10. ¿Está claro? Doctor, sí. ¿Y si el acreedor acepta un monto menor para tener la seguridad de cobrar que le ofrece el deudor o el solvent, el que vaya a pagar, ¿cómo sería la cuestión? ¿Habría que hacer otro contrato, digamos? Porque, o sea, si se da un recibo de que pagó, no queda asegurado que quede registrado el cumplimiento de la obligación en sí. Bueno, creo que alguna parte la vieron, lo de la comisión de la mañana, lo vieron esta mañana, la segunda parte de pago. Este pelote que hicimos con las clases de esta semana nos hace que primero demos lo último y después lo primero. Por lo menos para la comisión 2, 3 y 4, esto se va a ver la semana que viene, la segunda parte, que es cómo se prueba el pago. Y el pago se prueba fundamentalmente por el recibo. El recibo es la constancia escrita que emite el acreedor a favor del deudor que recibió.
Pero, ojito, el acreedor no puede decir recibo, si me debe 1000 y pongo recibo del señor fulano de tal, cantidad de 500 pesos, punto, y ahí cierra, no haciendo la salvedad que se adeudan otros 500, se presume que le ha perdonado los otros 500. Por lo tanto, a confeccionar un recibo, les digo a ustedes como abogados que serán de acreedores también, que lo tengan en cuenta, porque ustedes son los que los van a confeccionar los recibos, confeccionar un recibo no es una estupidez. Hay que estar no estar distraído para hacer el recibo. Por lo tanto, ¿me va a pagar la mitad? Bueno, recibo la suma de 500 pesos en concepto de a cuenta, de pago parcial, sé de constancia que se deben, cualquier alusión que quede claro que no se está pagando la totalidad. ¿Está? Porque si no hago la reserva, o que se me deben intereses, o que se me debe parte del capital, o que se me pagó una cuota y me debía 3, o lo que fuera, entonces significa que estoy perdonando todo eso. ¿Está? Segundo de los principios, el principio de identidad. ¿Qué significa el principio de identidad? Que lo que se paga debe coincidir con lo que se debe. Debe haber una perfecta identidad o identificación entre lo pagado y lo debido. No lo de Julio debido, lo debido en materia de obligaciones. ¿Está? Los artículos 867 en adelante son los que nos hablan de estos principios. El 867 dice que el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y obligación. Y localización. El 868 dice identidad. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta de la debida, cualquiera sea su valor. Reitero, de la misma manera que con la integridad, esto no implica que el acreedor acepte recibir otra cosa. Si el deudor me debe un Fiat 600 modelo 1970 y viene a pagarme con un Mercedes-Benz modelo 2021, yo puedo olvidarme de ese artículo y recibirle el Mercedes. Nadie me lo impide. Pero también tengo el derecho a que me pague con lo que me debe. Eso es lo que dice el principio de identidad. Pero, norma supletoria, puede ser dejada de lado por voluntad conforme de las partes. 869 nos habla de la integridad. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición o convencional de en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Esto también son obligaciones que nacen como ilíquidas y para que se sepa cuánto se debe, deben ser sometidas a una liquidación. Si la obligación tiene parte líquida y parte ilíquida, se considera que el pago es íntegro si se paga la parte líquida. La parte que todavía debe ser sujeta a una liquidación para saber cuánto se debe, se pagará en el momento en que la liquidación esté confeccionada y conformada por ambas partes. ¿Sí? El tercer, cuarto y quinto de los principios se refieren a obligaciones, digamos, no se dan en todos los supuestos, que son el principio de propiedad, que significa que en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, el deudor debe ser el dueño de la cosa, debe ser propietario de la cosa. Por lo tanto, yo puedo vender esta botella si soy el dueño de la botella. Si no soy el dueño de la botella, no puedo venderla. Sí podré realizar otro tipo de acto de administración. Podré prestarla, podré alquilarla, pero no puede salir definitivamente de mi patrimonio. Porque el principio de propiedad se refiere a que yo debo ser propietario de las cosas que entrego para constituir el derecho real de dominio a favor de otra persona. Esto está en el artículo 878. Perdón, una pregunta, profesor. ¿Sería lo mismo que el pago en fraude al acreedor, el no ser propietario de la cosa? No necesariamente, porque no quería ahondar dentro del contrato de compraventa, pero digamos, la venta de cosas ajenas no está prohibida. Ahí me desapareció, ahí la veo. La venta de cosas ajenas no está prohibida. Yo puedo vender cosas ajenas siempre que consiga la ratificación del propietario.
Ahora, si yo vendo cosas ajenas como propias, obviamente que estoy realizando un fraude. Por lo menos estoy actuando de mala fe. Claro. Habrá fraude si el que me la compra también sabe que no es de mi propiedad. Recuerde usted, esto lo ha estudiado en Civil Parte General, para que haya fraude debe haber un concilium fraudis, un convenio fraudulento entre el que dispone de una cosa y el que la recibe, para perjudicar a un tercero, al acreedor, en cuyo caso ese acto jurídico respecto del acreedor burlado será inoponible, no producir efectos respecto de él. ¿Está? 878 decíamos, el cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales requiere que el deudor sea propietario de la cosa. ¿Está? Cuarto principio, que es el principio de disponibilidad. Esto algo lo hemos visto hace un rato. Cuando yo pago con un crédito o con una cosa, esa cosa o ese crédito, y la cosa o el crédito salen de mi patrimonio, esa cosa o ese crédito deben estar disponibles en mi patrimonio. No solo que yo debo ser propietario, como dice el 888, sino que debo tener la disponibilidad. ¿Cuándo no tengo la disponibilidad? Cuando existe un embargo, por ejemplo, o cuando existe una prenda sobre una cosa mueble. En estos dos figuras jurídicas, el embargo o la prenda, lo que producen es la indisponibilidad de la cosa dentro de mi patrimonio. Y reitero lo que decíamos hace un rato, si yo dispongo de una cosa que está indisponible, o de un crédito que está indisponible, no solo el pago va a ser nulo, es un requisito de validez del pago, sino que también estaré cometiendo el delito penal de defraudación. Artículo 173, si mal no me acuerdo, inciso 8 o 9 del Código Penal. ¿Está? Esto lo dice el artículo 877. El crédito debe encontrarse expedito. El pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargado. ¿Está? Y el último requisito del objeto del pago es la ausencia de fraude. Acá sí estamos en lo que nos decía hace un rato nuestra compañera Josefina. El pago no debe ser fraudulento. El pago, para que sea válido, no debe ser fraudulento. Dice el 877, no, el 876. El pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la normativa de la acción revocatoria y en su caso la de la ley concursal. ¿Cuándo el pago es fraudulento? Bueno, habrá que ver la situación particular. No se puede dar una regla general, pero yo les diría, por ejemplo, si yo tengo dos acreedores, un acreedor, tengo dos obligaciones, ¿no? Con dos acreedores distintos. Una obligación vencida ayer, otra obligación que vence dentro de 6 meses. Yo le puedo pagar el que quiero. Yo puedo pagarle anticipadamente al acreedor cuyo crédito va a vencer dentro de 6 meses. Pero, si yo realizo ese pago y mediante ese pago me insolvento, ya no le voy a poder pagar al acreedor cuyo crédito venció ayer, ese pago tiene todo el olor a que es fraudulento. Y por tanto, el acreedor insatisfecho, el acreedor burlado, mediante la acción revocatoria, acción de fraude, acción pauliana, que ustedes la recontra conocen por Civil 1, va a poder lograr que judicialmente se declare respecto de él la inoponibilidad de ese pago fraudulento. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Siendo las 4:32, estoy ya 2 minutos atrasado, desesperado por ir a robarme un café de algún lado. ¿Quedó más o menos claro? Bueno, noticias parroquiales para los de la comisión 2 y 4 si están. Después se los mando por el SIU. El miércoles 31 no va a haber clase de consulta, pero sí va a haber clase de la segunda parte de pago. Lo que se debió haber dado originariamente hoy, se va a dar el miércoles 31. Calculo que el resto de las comisiones van a tener soluciones similares. Bueno, bien, la clase de las 6:30 se cancela entonces, ¿no? Y me mató, no lo sé. Yo lo tendría que Claro, saber. profe, a nosotros nos habían dicho que la clase de ayer se daba hoy 6:30. ¿Quién les dijo eso?
Sí, quedó así el profesor Rosales. Lostanó. Ah, y hoy les van a dar la segunda parte, entonces. Supuestamente sí, 6:30. Sí, sí, quedamos así ayer en el grupo. Una tarde de obligaciones de corrido. ¿Eh? Van a tener 3 horas de obligaciones solamente. Bueno. Creo que es para la comisión número 3, no para la comisión número 2. Está bien, para la 2 y la 4, la clase que termina pago, el martes hay clase, y el tema que corresponde al martes, y el miércoles terminamos con pago. ¿Está? Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.